Bueno, pero esto ha pasado en todas nuestras naciones hermanas y también ha pasado en Europa. Europa está totalmente perdida. Porque ¿qué queda de Alemania? No existe más, no queda nada. ¿Qué queda hoy del pueblo alemán? Entonces, el problema de esto es no solamente un problema de los argentinos, es un problema civilizatorio que hay que observar en la base del igualitarismo como doctrina política. Ese igualitarismo como doctrina política constituye otra de las herejías que el padre Castellani manifestaba en lo que hace a las tres herejías que constituyen lo demoníaco de este mundo, que es el marxismo, el liberalismo y el modernismo. Estamos de acuerdo. Entonces, entre las tensiones políticas que se dan entre el marxismo y el liberalismo, eso está tanto por izquierda y por derecha, están manifiestos en el modernismo, que es la expresión de las tres herejías en una. Exactamente, exactamente. El proceso de modernización se divide, pero se manifiesta desde el materialismo, el racionalismo que lleva al materialismo y al iluminismo, y al mamonismo. El mamonismo es uno de aquellos tres aspectos que lleva a la deificación de los bienes materiales y disuelve los valores eternos de cada individuo. En tanto usted me habla de marxismo o de comunismo como liberalismo, mire como Nietzsche decía, hay otra palabra para mediocre y aquella palabra es liberal. Hay un proceso del cual ambos son partícipes. Y esa es la desintegración, un proceso natural, digamos, ¿no? De decadencia moderna, agravado tras la Revolución Francesa, en donde se busca la desintegración de los valores eternos, como son los valores de la tradición, como son el valor de la voluntad, el valor de la sangre, el valor de la tierra, el valor de la estirpe, de la familia, ¿no? Sin ir más lejos, el valor de la trascendencia, todos aquellos son valores eternos. Yo lo estoy desarrollando un poquito más en un libro que quiero escribir, que estoy escribiendo en realidad, pero ese es el proceso de desintegración. Y tras la desintegración, ¿qué es lo que pasa? Mi visión, ¿no es cierto? Un proceso de faramayas, un proceso de falsedades, en donde la izquierda no es izquierda, en donde se han subvertido aquellos valores tradicionales, se han subvertido. La izquierda no es izquierda, la derecha no es derecha, la derecha no es familia, el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, ¿no es cierto? Aquello lleva a la asunción del hombre en una inmensa masa amorfa en la que se pierde toda individualidad. Bueno, esto se puede ver que lo que ocurre es que la socialdemocracia y los socialcristianos, la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Egbert, son aquellos que constituyen los lineamientos del mundo político después de Yalta. Porque esto no es solamente un campo de lucha espiritual, sino que el campo de lucha espiritual, porque estamos en una guerra espiritual, pero se manifiestan en el posicionamiento político de las naciones y de las ecúmenes. Entonces, el proceso de normalización del igualitarismo, lo que trata es de constituir un humanismo falso, que es aquel que dicta esta idea de que, así como nos dicen a nosotros, latinoamericanos, nosotros no somos latinoamericanos. No, pero además esto más allá de las posiciones políticas, porque Borges nunca ha coincidido con nosotros, pero Borges, como argentino y criollo, supo decir, no he conocido nunca a un latinoamericano. Eso hay que saber verlo, porque es más importante la unidad nacional que las particulares diferencias que podemos tener entre nosotros. Y el proceso de homogeneización, que es el proceso de la socialdemocracia, es la que termina aunando todas las ideologías políticas en base a una doctrina que es la de los derechos humanos. Derechos humanos de un humano que no tiene ni pies ni manos, que no se sabe qué cosa es. Y la última expresión aumentada de esa ideología es el progresismo, el cual a través de la ideología pretende una cancelación a través de un acto moral ideológico. No permite pensar, cancela el pensamiento. Mire, se lo voy a decir de una manera sencilla, como para que podamos sortear este impedimento, esta piedra de tropiezo que tenemos en el camino para pasar a los temas más importantes que nos deben convocar. Hay una discusión que se da entre Habermas de la Escuela de Frankfurt y Nolte sobre los hechos de la Segunda Guerra Mundial y particularmente Alemania. Nolte plantea que hay que separarse y tomar distancia de los hechos para poder construir la historia, que la historia es una ciencia del espíritu. ¿Y la historia qué requiere? Y la historia requiere de observación, requiere de documentación, requiere de ciencias, no sé si subalternas, pero
sí complementarias, como es la hermenéutica que hace a la lectura de los textos sagrados, requiere de toda una aparatología documental que como ciencia por sí misma exige para poder determinar qué es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿qué dice Habermas? Dice, no podemos nosotros cesar en la memoria. Los hechos de la Segunda Guerra Mundial requieren para Alemania estar siempre en la memoria. Claro, ¿qué es eso? Bueno, un montón de cuentos, un montón de falsedades. Y Nolte lo desprecia a Habermas y dice, bueno, ¿esta memoria qué es? Y bueno, una memoria que nunca pasa, algo que nunca deja de estar, entonces así no se puede pensar. Por eso nosotros, en la recta actitud y en el correcto sentido de constituir una historia que nos permita a nosotros darle a las generaciones que están en el porvenir las guías necesarias para poder afirmarse, tenemos que ver que la fuente de todos los males son estas tres herejías, que son el marxismo, el liberalismo y el modernismo, como así lo dictó el padre Castellani. Pero específicamente observar que la socialdemocracia se ha constituido en el continente de dominio del pensamiento universal, lo cual a través de su proceso de homogeneización busca crear un sujeto único, en el mismo sentido que los norteamericanos han planteado en su momento One World, en el mismo sentido que los norteamericanos han planteado un único gobierno mundial.